Muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos aquí en el taller de conflictos, creencias y sueños. Bueno, espero que hayan tenido unas grandes vacaciones. Nuevamente con nosotros Yesid. Hola, ¿cómo están? Me da gusto verlos nuevamente. Estuve algunos días fuera de la oficina porque tuve a mi bebé. Tengo ahorita el regalo de haber tenido a mi bebé y bueno, he estado de manera intensa cuidándola. Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes y estar de vuelta en estos Face Lives. Debo confesarles que sigue cuidándola, pero se escapó un ratito, la dejó atrapada con la abuela un ratito para poder venir a estar con nosotros y seguir compartiendo en este taller. Ya bueno, con energías renovadas, como les pedimos antes de las vacaciones. Espero que hayan leído mucho, que hayan vuelto a sus antiguos escritos, a los primeros, a releer cada uno de los retos anteriores para estar bien fresquitos y con todas las preguntas para esta nueva etapa del taller, porque realmente hoy se empieza una nueva etapa. Así es, hoy estamos empezando una nueva etapa. Como saben, el libro de Conflictos, Creencias y Sueños tiene 7 pruebas y 25 retos. Entonces, ahorita vamos a empezar lo que es la cuarta etapa. Ya pasamos por la primera etapa, segunda, tercera. Hoy estamos empezando la cuarta, que es un tema maravilloso. Se llama la entonación. Hasta este momento, pues ya los que han estado siguiendo los Face Lives y el libro ya saben tener su destinatario real, ya tienen su propósito gobernante, ya crearon personajes y también ya tienen una estructura, es decir, ya hay... Acabamos de pasar la parte fuerte, ¿no?, de toda la estructura. A muchos se les ha comentado que, porque, bueno, tenemos que felicitarlos porque han logrado dominar muy bien el tema de estructura. No es fácil, sí es algo que lleva mucha práctica, pero la mayoría lo han podido aplicar bien en este primer ejercicio. Entonces los que tienen ya la estructura pueden comenzar a planear su cuento. Correcto. ¿No? Todas las etapas, como bien mencionaste, que habíamos pasado, fueron lo que fue el tiempo de preparación. ¿No? Ya sabemos cómo son nuestros personajes, a quién le vamos a escribir, sobre qué vamos a escribir y cuál es la historia. Ahora lo que vamos a empezar es en la etapa de producción, que es la etapa en la cual empezamos a afinar, ¿no?, a poner una voz propia a cada uno de nuestros proyectos literarios. Y la última etapa, es el tema de pulir. Es decir, en esta etapa para hacer un libro hay 3 etapas. La primera, que es preparar, que ya hasta este momento ya vimos todo lo que tiene que ver con preparación. Vamos a entrar a la etapa de producir, donde en esta etapa de producir vamos a ver entonación, vamos a ver varios retos que nos van a ayudar a saber cómo producir material. Y obviamente la última etapa pues ya es el tema de pulir, ya que tenemos toda nuestra historia. En el caso de los participantes del taller, esta última etapa de pulido, de limpieza, la estamos haciendo de manera dinámica, ¿no? Porque ya vamos aplicándola, dentro de la retroalimentación se les va pidiendo, por ahora, en lo que estamos poniendo énfasis es ortografía, sobre todo acentuación, claro, que es el gran fantasma, la acentuación y los tiempos verbales. Exclusivamente este tema de los tiempos verbales es lo que vamos a poder aprender un poquito más hoy. Pero antes de entrar de lleno ya lo que es la prueba 4, me gustaría saludar a algunas personas que se están conectando. A Dena, bueno, Dena es una de nuestras ganadoras del concurso anterior. Hola, Dena. Bienvenida aquí al taller. Saludamos también a Carmen desde Perú. Montserrat, qué gusto que te conectas, gracias. Verónica, al fin llegó, bueno, qué bueno, esta vez sí ya está con nosotros. José Juan Espinosa, hola, ¿qué tal? Karin, mucho gusto, qué bueno que estás por acá. A Eli Vargas también, que nos está acompañando, y Luis Enrique también está con nosotros. Luis, te estábamos extrañando ya. Pues gracias a todos los que se están conectando. Me dio muchísimo gusto ver que Carlos Cuauhtémoc hizo una invitación especial para estar en este Face Live. Realmente el estar conectados como escritores nos da la posibilidad de compartir ideas,
nos da la posibilidad de hablar de temas que a lo mejor quizás nos parecen muy sencillos, pero que a la hora en la que nos ponemos a escribir realmente necesitamos prepararnos, necesitamos aprender. Entonces, independientemente de que no estés en el concurso, taller de cuento, si tú eres una persona que le gusta escribir, esta es una gran oportunidad para que te conectes, para que hablemos de temas que de pronto nos ponen enfrente cuando estamos a la hora del papel escribiendo, y ir en conjunto resolviendo todas las dudas que tengamos para poder escribir. Claro, si te gusta escribir es súper, y si no te gusta escribir y vas muy mal en literatura, de seguro será como una clase particular, ¿no? Porque sobre todo hoy que vamos a ver temas gramaticales, bueno, que muchos flaqueamos a veces de esa patita en lo que es literatura. Y bueno, todo aquel que se enamora y tiene ganas de escribir una carta de amor, estas herramientas son súper para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? La literatura, la escritura es una herramienta que tiene el ser humano para comunicarse, claro. y estemos en el taller o no, siempre hay que aprenderla, y bueno, el hecho de estar encontrándonos es poder refrescar también estos conocimientos. Además, como lectores, pues necesitamos todo el tiempo estar al día en todo lo que tiene que ver con gramática, con redacción. Que cambia, ¿no? Que nuestra bendita RAE la va cambiando. Es increíble, pero realmente como lectores, si tú te empiezas a capacitar, empiezas a aprender del tema, cuando estás leyendo un libro te vas a sorprender de todo lo que vas a ir descubriendo en cada una de las páginas. Pues bueno, pues empecemos. Vamos a empezar con estas pruebas. Hoy vamos a ver dos pruebas muy importantes que están dentro de lo que es la entonación. Vamos a ver lo que es persona gramatical y tiempo verbal. Todos los que tengan su libro, recuerden que esto es Face Life, es súper importante que traigan su libro de conflictos, creencias y sueños. Todo el Face Life está basado en este libro. Por favor, acompáñenos a la página 121, es el reto 14, que se llama persona gramatical. Entonces, estos dos retos que vamos a ver forman parte de la prueba 4, que es entonación. Sí. Cuando hablamos de entonación estamos hablando del tono que vamos a utilizar en nuestro relato. No es lo mismo un tono narrado por una persona mayor que por un joven, que por un militar, que por un payaso, ¿no? Entonces, cuando tenemos que plantear nuestra historia, tenemos que ver cuál es la voz correcta para que realmente el mensaje o la idea que quiero transmitir llegue de la mejor manera al lector. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja, que sea contado por un gobernador, a un entrenador de fútbol o una persona en política. Todo tiene que ver con la voz, y es algo muy importante en esta prueba, definir cuál es la voz que voy a elegir para que la historia que voy a contar llegue tal como yo la necesito. Tenga ese sabor. Tenga ese sabor, deseo, tenga, ¿no? Exactamente. Entonces comenzamos con el reto 14, página 121. Persona gramatical. Decide quién contará la historia. Antes de escribir un relato de ficción, deberás elegir el tipo de narrador en el que te convertirás. Protagonista, testigo, remitente, omnisciente, focal o pragmático. Si volver un poquito, ¿no? Claro, Al pasado. Es volver a la clase de español. Yo creo que todo el mundo, cuando estuvimos en la escuela, o sea, aún estamos siempre en las clases de redacción o de español, empezamos con este tema. Hay varias maneras en las que se puede conjugar. Existen 3 pronombres: primera persona, segunda persona, tercera persona. Esos son los tres pronombres. Cuando hablamos de primera persona, vamos a lo que es yo, nosotros; segunda persona, tú, ustedes; tercera persona, él, ellos. Vamos a profundizar un poquito porque se van a dar cuenta que aunque es un tema sencillo, ya lo hemos visto, a la hora que escribimos, tiene una riqueza muy especial. Y bueno, la primera persona, que es algo que, bueno, estamos muy familiarizados con ella, está basada en el pronombre yo. ¿Qué quiere decir? Que yo, que soy el autor, cuento la historia. Les voy a leer brevemente un fragmento para que de ahí partamos y vean cómo usamos el pronombre yo en primera persona. En este caso es: me llamo Felipe, soy rey. La gente me considera un buen gobernante, pero me siento triste porque mi hija, la princesa Estrella, nunca sonríe. Aquí en esta primera persona vemos que el autor, de manera personal, es el que cuenta la historia desde su perspectiva. Pero en la primera persona tenemos 2 tipos de narradores. Y aquí es
donde como escritores tenemos que explorar diferentes narradores dentro de la primera persona, y eso es pues bastante interesante, ¿no? Cada narrador te va a dar un beneficio distinto, ¿no? Por eso es que hay tantas opciones. Uno tiene que elegir aquel que logre ir de manera más directa al tipo de lector que elegí al comienzo, ¿no? No olvidemos cuál es nuestro destinatario. Correcto. Los dos tipos de narradores de primera persona, no se les olviden, los tienen en el libro, pero los vamos a explicar brevemente. Tenemos lo que es el narrador protagonista. Aquí es cuando el autor es el protagonista de la historia, él cuenta la historia desde su perspectiva. Él es el personaje principal, él es el centro de la historia, él lo cuenta. Y bueno, el segundo tipo de narrador, que es un narrador muy interesante que se llama narrador testigo, que tiene que ver con que el autor narra desde una voz de un personaje secundario. Vamos a poner unos ejemplos. El narrador protagonista, tenemos uno de nuestros libros que se llama El virus, donde el autor, que en este caso Carlos Cuauhtémoc Sánchez, cuenta en primera persona lo que él vive a través de una enfermedad. Cuenta de manera intensa lo que le sucede, y bueno, es un testimonio real. Y por ejemplo el narrador testigo, si ustedes vieron Disney, alguna película de Disney, en particular Pinocho, que me encanta, cuando hablamos de que hay un personaje secundario que cuenta la historia, es como si Pepe Grillo está todo el tiempo arriba de Pinocho, y él acompaña a Pinocho y él es el que cuenta la historia en primera persona, pero no de lo que le pasa a él, sino de lo que le pasa al personaje principal. Es parte de la historia, o sea, lo vemos, el personaje secundario está ahí, pero cuenta siempre lo que le pasa al personaje principal. Exacto, siempre es yo lo vi, él está ahí presente y cuenta lo que le pasa, en este caso a Pinocho, no cuenta lo que le pasa a él como Pepe Grillo, le cuenta lo que le pasa a Pinocho. Narrador testigo se utiliza mucho también para los que son muy lectores de los policiales, de la novela negra, se utiliza mucho en cuanto a los crímenes, siempre hay algún ayudante del policía principal, que es el que va contando cómo se va llevando la historia y cómo van descubriendo quién es el culpable. Entonces, en novela negra es uno de los modelos que más se utiliza. Claro. Hay algunas desventajas cuando usamos la primera persona. Una de las desventajas es que como tú eres el autor y eres tú el que está contando la historia, pues se vuelve algo muy personal, donde el lector piensa que todo lo que está leyendo es real. Algo interesante que le pasó también a nuestro autor es que un día él estaba pues en una conferencia firmando libros, y la gente se le quedaba viendo de manera muy fija, y bueno, realmente lo confundieron con uno de sus personajes de Volar sobre el Pantano, porque en Volar sobre el Pantano él tiene un personaje que es tuerto, y entonces pues se le quedaban viendo porque no entendían por qué razón estaba tan bien. Es decir, cuando nosotros contamos la historia y somos los autores y hablamos en primera persona, una desventaja es que pues la gente piensa que lo que contamos es real, es nuestra vida, y a veces no queremos que todo el mundo se entere de nuestra vida o que piense eso. Es ventaja y desventaja, realmente. No es que es completamente negativo, tiene que ver con el objetivo que tenga yo en ese escrito. Si mi historia es una historia que sí necesito y quiero que la vinculen conmigo, que no hay nada que vaya en contra de mí, pues es de beneficio, porque hace que el lector se pegue más a la historia, ¿no? Y se comprometa más incluso conmigo como autor. Totalmente. Ahora, si no quiero que me vinculen en nada, pues puede limitarme un poquito, porque si la historia narra todo en Japón, es muy difícil que el lector crea que yo estuve viviendo todo ese tiempo en Japón. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta lo primero que vimos, ¿no? ¿Quién es nuestro destinatario? ¿Cuál es nuestro objetivo? Para saber si es una ventaja o desventaja cada narrador que elija. Así es. Tenemos lo que es la segunda persona. Bueno, en segunda persona no se utiliza tanto, no es un narrador que utilicemos tanto en lo que es narrativa, pero sí estamos acostumbrados a escucharlo. Un ejemplo, utilizamos el pronombre tú, no le estamos hablando a alguien. Y un ejemplo podría ser: Princesa Estrella, soy el rey Felipe, tu padre, y quiero decirte, amor, que estoy muy triste porque nunca te he visto sonreír. En el caso de la segunda persona, el autor le escribe y se dirige directamente a un personaje, le habla directamente a ese personaje. Es como estamos haciendo en el CCS, en los primeros ejercicios, que escribimos cartas a un destinatario.
El narrador en segunda persona solo hay uno, que es narrador remitente, por eso viene en el formato, ¿no? De carta. Se usa nuestra propia voz, la propia voz del autor, puede parecer autobiográfica. Cuando dice autobiográfica no es que es mi vida, sino que soy yo como autor que hablo directamente al personaje y le hablo de tú a tú. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Bueno, no es una voz muy común, no es un narrador que se utilice mucho, porque es muy íntimo y puede limitarme un poquito el público. Si toda mi novela está dirigida, no sé, a mi sobrina, puede ser que un chavo no quiera leerla porque es muy femenino. Entonces siempre le voy a estar hablando en femenino. Entonces por eso es restrictivo en cuanto a mi público, en cuanto a mi destinatario, pero le da muchísima fuerza en cuanto a confesión. Claro, ¿no? Es muy sentido, muy cercano. Yo soy el personaje principal y en todo momento, hablas con alguien. Si lo hago bien, o sea, si lo manejo bien, el lector siente que estoy hablando con él. Un ejemplo, si ya leyeron Si quieres casarte con mi hija debemos hablar, es un libro de Carlos Cuauhtémoc donde él habla de tú a tú con su futuro yerno. Entonces es un libro muy, muy interesante, es una carta, por eso se llama de esa manera. Y bueno, aquí él todo el tiempo está hablando en segunda persona. Es una carta entre él y su, dirigida a su yerno. ¿Qué hizo? Lo que pasa es que, bueno, también uno va creciendo como escritor y va manejando e incorporando nuevas herramientas. ¿Qué hizo él para romper esta desventaja de restrictivo? Incluyó también a la hija. Entonces, si bien habla de tú a tú con su futuro yerno, también habla de tú a tú con su hija. Entonces ya es un poquito más amplio el público, el destinatario. Claro, y recibes consejos para hombre o mujer. Muy bien, y bueno, por último tenemos lo que es la tercera persona. La tercera persona creo que es una de las maneras de narrar más comunes y también más sencillas. Pero bueno, vamos a ver un breve ejemplo. Como saben, la tercera persona usamos el pronombre él o ella, es decir, el autor se refiere a él o a ella. En este caso vemos el mismo ejemplo que hemos manejado, pero ahora en tercera persona. Dice, el rey Felipe estaba triste porque su hija Estrella sufrió un problema y desde entonces jamás había vuelto a sonreír. Aquí vemos cómo el mismo ejemplo es contado viéndolo desde afuera. Existen diferentes narradores cuando hablamos de tercera persona. El primer narrador es el omnisciente, es como el narrador que es como Dios, ese narrador que conoce perfectamente al personaje, cuenta la historia del personaje visto por eso como Dios, ¿no? Claro, desde arriba estoy viendo, todo lo sabe, veo cómo se siente, veo cómo está, veo qué hay atrás de la puerta, veo lo que le va a aproximar enfrente, todo esos detalles. Es como si nos fuéramos a un nivel global y vemos al protagonista y contamos su historia. Entonces, y no solo lo que ve, sino también lo que sienten y lo que está pasando en otros lugares. Así. A veces este narrador se confunde con el narrador testigo de la segunda persona. El narrador testigo solo puede narrar lo que ve en el momento personaje que está junto al personaje principal. Exactamente. El narrador omnisciente puede estar el personaje principal aquí y también contar lo que está pasando en paralelo, aunque el personaje no lo esté viendo. Totalmente. Ese, narrador omnisciente es fácil detectarlo en algunos libros o cuentos. También otro narrador, y el segundo narrador que tiene que ver con la tercera persona, es el narrador pragmático. Este narrador es como si fuera una cámara de cine, que también es parecido al narrador omnisciente porque cuenta la historia del personaje, pero aquí algo muy interesante es que este narrador no conoce nada de lo que hay en el interior, no conoce lo que siente, no conoce lo que piensa, simplemente cuenta pues la historia de lo que le pasa al personaje, pero no va más allá. En cambio el omnisciente lo sabe todo. Así es. Y el último narrador, que es el narrador focal, y este tipo de narrador lo ocupa mucho nuestro autor Carlos Cuauhtémoc. Es un narrador donde el autor sabe lo que ve y piensa uno de los personajes. Como decíamos, el narrador omnisciente ve a todos los personajes, puede hablar de todos ellos y el enfoque puede ser global. Pero cuando vamos a un narrador focal, estamos enfocándonos solamente en un personaje. El autor sabe lo que ve y piensa uno de los personajes, lo tiene muy enfocado y narra la historia desde su perspectiva. En este caso, vemos por ejemplo Los ojos de mi princesa,
Es un ejemplo muy claro de cómo se usa el narrador focal, donde el autor, que en este caso es Carlos Cuauhtémoc, tiene el enfoque de manera puntual en José Carlos. Él de alguna manera está enfocado en él, sabe lo que le pasa, sabe lo que piensa, sabe lo que hay atrás de él. Y evalúa lo que pasa desde la manera de sentir de ese personaje que tiene enfocado. Así es. Una desventaja que tenemos con este tipo de narrador es que de pronto puede ser un poquito frío, porque como no estás contándolo no estás contándolo tú como autor en primera persona, ni es un formato de carta íntimo como el de segunda persona, la tercera persona es un poco distante, pero también pues tiene una riqueza especial si lo sabemos manejar muy bien. Pero hay que practicarlo, ¿no? Estamos acostumbrados a los de tercera persona en los cuentos infantiles. Los primeros cuentos que nos han narrado siempre están en primera persona. La novela actual maneja mucho la primera persona. Sobre todo la novela juvenil. Ajá. Vamos a escuchar cómo suena un mismo párrafo si le cambiamos de persona, ¿no? Para tener un poquito más de idea. Solo unas líneas. Esto está en la página 124. En primera persona. Cerré mi libreta y me levanté sin poder creer lo que veía. La chica de recién ingreso estaba ahí, cerca, sentada en una banca, sola. Me apreté las manos. Los dedos habían comenzado a temblarme. Segunda persona. De pronto te vi. No pude creerlo. Estabas ahí, a unos metros de distancia, sentada en una banca sola. Caminé hacia ti, tenía que observarte, hablarte, me lo había prometido. Tercera persona. José Carlos cerró su libreta y se levantó despacio. La chica de recién ingreso estaba ahí, cerca, sentada en una banca, sola. Él dio unos pasos al frente. Tenía que acercarse a ella. Se lo había prometido. O sea, el tono va cambiando según la persona que yo elija. Por eso es tan importante tener muy claro qué objetivo tengo y también lo que la historia me exige, ¿no? Cuando yo armé mi estructura, según lo que la historia me exija, si tengo una ensalada de personajes y situaciones, voy a tener que ir viendo qué tipo de narrador voy a usar, porque no siempre el de primera persona me va a permitir. Digo, bueno, quiero estar cerca, voy a usar primera, pero resulta que mi historia se desarrolla en muchos escenarios a la vez. En primera persona es imposible porque no podría estar mudando a mi personaje para todos lados. Entonces, tengo que ir viendo la necesidad en mi historia para saber cuál es el tipo de entonación que le voy a dar. Así es, este es uno de los primeros retos de lo que tiene que ver la entonación dentro de la prueba 4 y precisamente nos lleva a analizar de qué manera lo voy a contar, es decir, elegir la voz. Es uno de los pasos más importantes cuando empezamos a escribir. Si tenemos alguna duda, nos la pueden ir escribiendo por aquí. Vamos a aprovechar para saludar también a Humberto, que se nos ha unido. Hola, Miguel. A Carmen Julia también, que está por aquí. Ceci, ¿qué tal, amiga? Qué gusto saludarte. A José Juan Espinosa. A José Juan ya lo habíamos saludado. Ana está saludándose Laura. Con Humberto. Hola, Ana Laura. Jennifer, César. Laura, ¿qué tal? Mucho gusto en verte. Así que si hay dudas, y Alquicirex. Ah, qué gusto. Alquicirex te estaba esperando a ti, ¿eh? Ah, ¿cómo estás? Así que si hay dudas nos preguntan y si no, bueno, luego ya lo podemos ver por medio del portal. Vamos a llevar este ejercicio a la práctica. Recuerden que cada uno de los capítulos tiene un manuscrito. Lo más increíble de este libro es que nos explica de manera breve la teoría, pero después nos lleva a escribir, que es realmente lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es empezar a escribir. Y ahorita pues vamos a poner en práctica el cómo usar estos narradores en el siguiente ejercicio. Es el manuscrito 14, es relatar 3 sucesos cotidianos. El propósito de este manuscrito es que tú como autor puedas definir lo mejor y lo peor de tu semana. Creo que es bastante fácil. Está fácil y divertido, ¿no? Creo fácil y divertido, saber qué es lo que más me ha gustado, ¿no? Qué es lo que menos me ha gustado. Y lo que esperas de la siguiente semana. O sea, no nada más ver qué me gustó, qué no me gustó, sino qué espero la próxima semana. Y bueno, vamos a leer brevemente lo que tenemos que hacer para que si tienen alguna duda no lo escriban. Los que están en el concurso taller, si tienen alguna duda, por favor díganos. Y también los que no están en el concurso taller, que quieren hacer este ejercicio y tienen el libro, bueno, vamos a leerlo. Dice, repasa lo que has vivido en los últimos días con tus amigos en el trabajo, en la escuela, en los negocios, con tu pareja, en la familia, en el transporte, y escribe 3 textos
anecdóticos. Número 1, lo mejor de tu semana en primera persona. Número 2, lo peor de tu semana en tercera persona. Y número 3, lo que esperas que suceda la próxima semana en segunda persona. Si tienen alguna duda a la hora que ya estén escribiendo, vayan al texto que acaba de leer Romy, que es muy claro, página 124, para que ustedes vean cómo un mismo texto va cambiando la voz, primera, segunda, tercera. Recuerden que tanto en tercera persona como en primera persona tenemos más de un tipo de narrador. Entonces seleccionen qué narrador van a utilizar para que ya también vayan familiarizándose con los narradores. Los textos pueden ser de 5 o 6 líneas, no hace falta que sean muy largos, pero sí que puedan utilizar varios verbos para poder ir plasmando bien esto de el cambio de la persona gramatical. Y muy importante que manejen en esas 5 líneas siempre la misma voz, porque a veces nos puede ocurrir que empezamos hablando en primera persona y terminamos hablando en tercera, pero queríamos hablar en segunda. Entonces, es muy importante que sepan muy bien qué voz, qué narrador van a ocupar y bueno, hagan el ejercicio que se van a divertir. A ver, nos pregunta Steven que en el punto 3 del manuscrito, ¿cómo es en segunda persona? ¿A quién va dirigido? Recuérdense que todo nuestro CSS tiene un destinatario real. En este caso, al destinatario real que tengas planteado en tu libro desde el inicio. O sea, a tu amor del presente, del pasado o al amor que anhelas. Alquicires, estos temas me gustaron mucho, son de gran utilidad. Muy bien. Son ejercicios sencillos, pero es bueno practicarlos mucho para tenerlos bien fresco a la hora de poder hacer ya relatos más largos. Porque si se fijan en las retroalimentaciones que les hemos hecho, a veces yo les he señalado eso. Empiezas hablando de tú y luego te pasas a él y luego sales de la historia. No podía profundizar mucho porque todavía no habíamos visto el reto, pero es bueno que a los que se les señaló eso vuelvan a esos retos y ahora sí ya con la teoría explicada, pues puedan corregirlo mejor. Muy bien. Pues vamos al siguiente reto. Como saben, estamos viendo hoy reto 14, reto 15. Estos retos forman parte de lo que es la entonación, que es la prueba 4 de nuestro libro. Estamos en una etapa de producción, ¿cierto? Sí, bueno, seguimos realmente en la primera etapa. Este es el cierre de la primera etapa, de nuestra primer gran etapa, que es toda la parte de prepararnos, ¿no? De elegir todo lo que quiero para mi texto. El reto 15 es el tiempo verbal. Esto es muy importante, se los hemos señalado a varios en sus escritos, que tenían errores en que empezaban narrando en presente y luego se pasaban al pasado. Cuando uno narra no puede ir haciendo esos saltos de tiempo. En las novelas sí podemos ver esos cambios, pero están muy bien estructurados y en determinada manera, ¿no? Con capítulos separados, con párrafos separados, pero no podemos en un mismo párrafo ir saltando de tiempos verbales. Entonces, reto 15, acompáñenme en la página 129, tiempo verbal. Define si pasó o está pasando. Antes de iniciar un relato, deberás tomar otra decisión fundamental. El tiempo verbal que usarás, pasado o presente. Y recuerda que los tiempos verbales no se pueden combinar. Aquí es muy importante saber quién va a contar la historia y ahora revisar cuándo. Es decir, en el reto pasado determinamos quién va a contar la historia, es el primer paso, pero el segundo paso es cuándo pasan las cosas. En este caso hay dos tiempos verbales, que es pasado y presente. Pasado pues es algo muy sencillo y muy común que tenemos todos en la mente, porque todo el tiempo estamos contándole a la persona cerca de nosotros lo que nos pasó. Un ejemplo, Romy, ¿qué hiciste en esta Semana Santa? Uy, no sabes, dormí muchísimo, descansé mucho, participé de las celebraciones litúrgicas, estuve con amigos. Si ustedes notan, siempre los verbos son en pasado. Son en pasado, ¿no? O sea, todo lo que yo hice. Cada vez que alguien se encuentra con otra persona, dice, no sabes lo que me pasó. O sea, no dice, no sabes lo que me pasa. No sabes lo que me pasa, es decir... Ahora estoy, ¿no? Uno siempre habla hacia atrás. Así es, en mi caso, bueno, pues cuidé a mi bebé, la llevé al pediatra, es decir, hablo en pasado, nos sale de manera natural porque todo el tiempo hablamos en pasado, entonces es fácil escribir un texto en pasado, suena creíble, suena llano, suena familiar porque estamos acostumbrados, entonces no es difícil escribir en este tiempo verbal. Un ejemplo que está en la página 129, les leo unas breves líneas, dice, llegué hasta el cuarto de mamá,
Abrí la puerta con sigilio, en la penumbra distinguí el cuerpo de una persona desconocida, sentada en la cama, mirándome con ojos muy abiertos. Me sobresalté. Si se fijan, todos los verbos están en pasado. Y es una historia contada, ya sea en primera, segunda o tercera persona, la que uno elija como voz, pero el tiempo verbal es algo que se debe mantener de inicio a fin. La segunda forma, o sea, el segundo tiempo verbal es en presente. En presente ya nos vamos a meter a hacer unas construcciones mucho más complejas, más arriesgadas. Puede sonar un poquito pretencioso, ¿no? Porque la idea de narrar en presente es que cuando el lector está leyendo, en ese mismo momento está pasando lo que estoy contando. O sea, sucede en el mismo instante en que el lector lee, lo cual no es posible. Pero bueno, un buen escritor que maneja bien el tiempo verbal y que narra bien, tiene que lograr esa sensación, ¿no? ¿Para qué sirve el tiempo presente? Imprime intensidad, hace que el texto parezca rápido, se utiliza mucho en relatos de acción, en el suspenso también. Por lo general todos los cuentos modernos de terror están narrados en presente para que, bueno, el lector sienta que en este mismo instante abro la puerta, siento crujir, se aparece un fantasma. Entonces, es una manera de lograr esta sensación de urgencia, de intensidad, de rapidez, de pasa ya, ¿no? Y tú lo lees y lo vas construyendo a medida que lo vas leyendo. Un ejemplo sería: siento una mano en la frente. 2 hombres jóvenes cargan mi cuerpo para pasarme a la camilla con ruedas. Me empujan hasta un pasillo blanco, brillante, frío. Llegamos al elevador. Bajamos a la zona de estudios radiológicos y me llevan hasta la sala de tomografías. Observo la forma en que me meten a una máquina ruidosa. Todo lo que va pasando, todos los verbos están en presente, ¿no? Todo está pasando en el momento que lo está contando. Es un gran reto escribir en presente. Como dice Romy, tiene una inyección de urgencia, de contar todo en el mismo instante que está pasando. Se vuelve un texto que lees muy aprisa, porque bueno, así está, de alguna manera así te va llevando que el lector narrador. Se siente obligado, te ¿no? sientes obligado a saber apurarse. qué está pasando, apúrate. De hecho, a mí es uno de los tiempos verbales que más me gustan leer. Escribir, debo decir que tiene su complejidad, no es fácil, porque hay veces que no te das cuenta de manera palpable que estás escribiendo en presente y luego de la nada te fuiste al pasado. Y es un reto muy especial cuando hablamos en primera persona. Es decir, los verbos, no sé, los tiempos verbales tienen una regla que es que no se pueden combinar. Así es. No podemos combinar, estar hablando primero en pasado, en el mismo párrafo, y luego hablar en presente. Hay un ejemplo muy, muy interesante que si tú lo lees, quizás vas a decir está perfecto, pero a la hora que tú lo miras con detenimiento hay una mezcolanza de tiempos verbales. Si se fijan, dice en el texto, dice, hace frío, mucho frío, frío artificial, seco. Escuché el bip pertinaz de un monitor médico a mis espaldas. Si se fijan, aquí empezamos en tiempo presente. Hace frío, mucho frío, frío artificial y seco. Y luego, de la nada, nos vamos al pasado. Dice, escuché el bip pertinaz de un monitor médico a mis espaldas. Si se fijan, quizás cuando lo leemos de manera corrida, suena perfecto. Dices, no veo ningún error, pero no podemos estar combinando tiempos verbales en un mismo párrafo. Al leerlo les puede sonar natural como está, pero lo que no logra es el efecto que necesita el lector por ese mismo error, ¿no? Porque el lector no logra saber si esto está pasando, si pasó, o sea, el lector queda confundido. Aquí quizás en unas líneas pues puede pasar desapercibido, pero ya en un texto un poquito más largo hace mucho ruido y se dificulta de leer. Entonces, gramaticalmente es un error ortográfico, ¿no? De conjugación de verbo. Pero aparte, confunde al lector y lo pierde en la historia. Y bueno, pues tenemos un reto también para poner en práctica lo que es el tiempo verbal. Y es muy interesante lo que vamos a escribir. También es un ejercicio sencillo, pero que si lo ponemos en práctica, bueno, vamos a desarrollar más este tema. Dice, manuscrito 15, un buen amigo y un mal amigo.
El propósito es escribir 2 anécdotas simbólicas de lo que viviste con 3 amigos, con diferentes amigos y que nunca vas a olvidar. Entonces vamos a relatar, número 1, en pasado, una anécdota especial con tu mejor amigo. Quizás ese momento en el que necesitabas un apoyo incondicional de él te lo brindó, o quizás un momento de diversión, entonces una anécdota con un amigo que haya yo vivido algo especial en el pasado. Y después vamos a relatar en presente una anécdota desagradable con alguien que considerabas tu amigo en un momento de traición, agresión, pero en presente. Entonces, algo bueno que me haya pasado con un amigo en pasado, algo desagradable que yo haya vivido con algún conocido en tiempo presente. Como un tips para este ejercicio, les recomiendo, bueno, como lo van a escribir a mano primero, porque es lo que les hemos pedido, tomen un lápiz de color y marquen los verbos en el texto. Entonces luego lean solo los verbos y fíjense que los verbos estén todos en el mismo tiempo. O sea, en el que es pasado, que todos los verbos estén en pasado, en presente, que todos estén en presentes. Luego, al leer todo el texto, fíjense que tengan concordancia en la oración, que es donde muchos a veces fallan. Luego de que uno escribe, cuando uno está escribiendo está muy emocionado y tira toda la idea, ¿no? Pero no está viendo que todas las palabras se relacionen entre sí. Y el problema tiene que ver con los verbos, que al estar los verbos confundidos en tiempos, que algunos están en presentes, en pasado, no se relacionan con las palabras que continúan en la oración. Así es. Bueno, pues estos 2 ejercicios que acabamos de explicarles, por favor, realícenlos en su casa, vayan al libro, lean el libro para que ustedes puedan profundizar un poco más en los ejemplos y una vez que los hayan escrito a mano en el libro, súbanlos al portal de ccsescritores.com. Ese es un portal, bueno, algunos seguramente ya están ahí, los del concurso por supuesto que lo están, claro. Ahí es donde reciben la retroalimentación de lo que están escribiendo, pero los que no están en ese portal, inscríbanse. Es un portal donde estamos compartiendo diferentes textos, tanto libres como los del libro, con diferentes escritores y bueno, crecemos en una comunidad de toda la gente que nos gusta escribir. Y bueno, para los que están participando, ya estamos casi en recta final. Con estos 2 retos que hemos visto hoy, terminamos todo lo que es la etapa de preparación. O sea que son los primeros 15 retos. Con todo eso sería como todo, si tuvieran una caja de Rastin, todos los cuadraditos para armar. Total. Ahora, armar el proyecto del cuento. Les recomiendo que comiencen ya con su proyecto del cuento final, para que luego no los corra. El cuento final se entrega a mediados de junio, entonces parece que falta mucho, pero el tiempo pasa rápido. Y para que puedan ir puliéndolo de a poco, para que cada nueva herramienta la puedan insertar luego, puedan ir ajustándolo, comiencen ya con su cuento, definan su destinatario real, cuál va a ser el tema del que van a hablar y directo a la estructura. Así es, y bueno, uno de los temores que tenemos siempre como escritores es la hoja en blanco, y aún los que ya han estado caminando en el taller, a veces nos puede suceder eso, que ahora que nos dices, empecemos a escribir el cuento, no sabemos ni por dónde empezar. No tengamos miedo a la hoja en blanco, seamos valientes para enfrentar de pronto ese temor que a veces nos apremia, porque pues nacimos para dejar huella, necesitamos poner en papel todas nuestras ideas. Como decía Carlos Cuauhtémoc, en las redes tenemos muchas ideas que necesitamos ponerlas en papel. Ha llegado el momento de poner nuestras ideas en papel. Los que han estado en el taller, ha llegado el momento de que escriban su cuento y lo pongan por escrito. Y si tú no estás en el taller, de verdad que no te pierdas la oportunidad de escribir. Es una experiencia magnífica que no solamente te va a dejar mejor cada vez que tú escribas, sino que también puedes dejar mejor a otros que te lean. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes con los nuevos retos y mientras tanto en la semana nos leemos. Recuérdense que mañana cierra la fecha para subir el reto número 13. Así que apuren motores a los que todavía no lo subieron. Rubén, que acaba de llegar, llegó tarde, no importa. Ahora el video queda en Facebook, lo puedes ver completo. Y bueno, nos seguimos leyendo y claro, nos vemos el próximo martes. Hasta luego.